Muy bien, buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Estamos reunidos para estudiar uno de los 4 epístolas hechas por el apóstol Pablo desde la cárcel, cuando estaba en su prisión en Roma, y me refiero al libro de Efesios. Estamos en la lección 599. Como ustedes pueden ver, estas lecciones las hemos comenzado hace mucho tiempo atrás. Es algo maravilloso lo que estamos encontrando aquí en esta sección de Efesios. Nos está presentando ahora lo que es la ley y estamos haciendo un estudio profundo de lo que es la ley mosaica y cómo se aplicaba no solo en el Antiguo Testamento, sino las porciones que aplican al Nuevo Testamento, cosa que es sumamente interesante. Pero antes de abordar el tema, recuérdense que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar limpios de pecado antes de iniciar el estudio bíblico, porque Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión, que se encuentra en 1 de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos uso de esa provisión divina e iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das el día de hoy de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que estas instrucciones que recibimos, que son invisibles, Señor amado, en nosotros actúen como tú deseas, Señor, para tener la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Efesios y aquí, como les voy a poner en la pantalla, estamos partiendo del versículo 15 del capítulo 2, que dice: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos. Esa palabra ley de los mandamientos se refiere a la ley mosaica, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Cuando dice aboliendo en su carne la enemistad, era la enemistad que existía no solamente entre el hombre y Dios, sino dentro del pueblo de Israel y el gentil, el pueblo gentiles. Entonces de los dos hace uno, y ahora los dos son parte de todas las bendiciones que Dios ha hecho para la raza humana que cree en Él. Entonces aquí ustedes pueden ver que aquí habla de nomon, esta palabra N-O-M-O-N en el griego, y esa es la ley, y en tolen son los mandamientos de la ley. Entonces, de ahí partimos para ver entonces de qué se trata todo esto. Y llegamos a ver lo que es la ley mosaica, porque de eso está hablando, de la ley mosaica. Ustedes sí se dan cuenta de que la semana pasada nosotros comenzamos a ver pues las diferentes facetas del código de la ley mosaica. Y vimos el primer código, que el código número 1, de paso lo dividimos para poder estudiarlo, pero era un solo código para todo. El número 1 es los 10 mandamientos o el decálogo, que es el de la libertad, y el número 2 es el de las ordenanzas o el código espiritual para los creyentes de Israel. Y el código número 3 son los juicios, que es no solamente para los creyentes, sino también para los incrédulos. O sea, aplica a toda la nación, y esta parte del código está vivo. Esta parte del código aplica a todas las naciones, señoras y señores. Todas las personas, todas las naciones que se apegan a este código tienen prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios garantiza la prosperidad, porque ese código fue dado a un pueblo que sale de la esclavitud para tener las instrucciones para ser libre. Entonces, los pueblos que se apegan a este código salen de la tiranía a entrar a la libertad. Entonces, el código del establecimiento y de la herencia nacional de Israel es el código número 3. Entonces ahí vienen ustedes, el código número 1 es el decálogo, el código número 2 las ordenanzas, el código número 3 se llaman los juicios, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, aquí el código número 3 tiene que ver con el establecimiento de la herencia nacional de Israel. Y este habla de la responsabilidad que tiene el gobierno de asegurar la libertad de sus ciudadanos y la amplificación de los principios de libertad relacionados al gobierno y a los ciudadanos privados. Eso significa que el gobierno está ahí para proteger tu libertad, lo cual incluye tu propiedad, es tuya. Si alguien te la roba, entra el gobierno a ejercer su vigor en contra de los ladrones. Eso significa que tu privacidad es algo esencial para la libertad y nadie puede entrar a meterse con tu libertad, con tu privacidad. Ustedes comprenderán que el día de hoy, con este aparato que ustedes ven, con las cámaras que tiene por los dos lados, yo las tapo en el mío, ellos pueden verte todo el tiempo, pueden escucharte todo el tiempo. Tú pones, te vas a tu casa a dormir, mientras pones el teléfono abajo, si estás desnudo, te ven,
Si estás hablando por teléfono, estás saliendo al baño, te ven, están escuchando todo lo que tú estás haciendo, todo lo que estás diciendo, o sea que están violando tu privacidad completamente. Y ellos están haciendo un dossier. Ustedes saben lo que es un dossier, están haciendo un expediente con todo lo que tú has hecho. A ti se te olvida, pero a ellos no se lo olvida. ¿Okay? Ellos lo tienen todo por escrito. Tú dijiste esto, dijo esto, tú dijiste esto. Ellos pueden usar eso para chantajearte, porque las personas creen que son los únicos que hacen ese tipo de cosas, pero no. El ser humano con la naturaleza pecaminosa hace todo tipo de cosas. Entonces, es importante, y yo siempre lo hago, no sé si ustedes lo han hecho, en lo que concierne a la privacidad individual, que cuando ustedes estén en su casa, están listos para dormir, etcétera, que pongan este aparato en aeroplano, ¿verdad? Y también tapen las cámaras. No dejen las cámaras abiertas, ellos pueden ver, miren, ellos tienen millones y trillones de gigabytes para hacer, tienen computadoras extraordinarias que ellos pueden ver todo lo que está pasando. Ahora, bajo la ley en estos momentos no lo pueden utilizar, pero si el gobierno les pide a ellos que den todo lo que tú tienes en tu teléfono, no se le puede negar al gobierno, especialmente si el juez dicta una sopina que le llaman y le dice esta persona puede tener esta información. ¿Se dan cuenta? Pero eso es, aunque el juez lo autorice, usted, es una violación de tu privacidad. Y la ley no está ahí para violar tu privacidad, la ley está ahí para proteger tu privacidad, porque es parte de la libertad. Entonces, eso es lo que hace, según el código de la ley mosaica, la protección que ofrece a sus ciudadanos. Entonces, es la amplificación de los principios de libertad relacionados al gobierno y a los ciudadanos privados. Entonces también vemos que el principio de la privacidad en la libertad es importantísimo. No puedes tener libertad sin privacidad. ¿Oyeron eso? No puedes tener libertad sin propiedad. No puedes tenerlo. Y el concepto de la jurisprudencia, cuando hablamos de jurisprudencia en español, en inglés existe la palabra, se llama jurisprudence, que es el ejercicio de la activación de las leyes en un país para fundamentar pues las normas que rigen el país para que los ciudadanos no se muerdan los unos a los otros. ¿Okay? O sea, que tengan freno para que no infieran en lo que es la privacidad del otro individuo. Entonces, y ese concepto de la jurisprudencia es la que distingue entre la ley criminal y la ley civil. Y desarrolla las leyes de evidencia, las cuales excluían los rumores y asignaban el castigo justo por actos criminales de agravio o de injuria para la ley civil. Entonces tenemos que la ley mosaica es un sistema perfecto, dado por Dios para seres imperfectos. Y esto se va desarrollando en Israel después de que Dios le da a ellos la ley. Después vienen los casos de la ley que se van quedando por escrito y a los cuales los jueces se refieren posteriormente. Transcurren 100 años, los jueces posteriores pueden ir atrás y ver qué fue lo que dictó tal y tal juez en un caso muy similar al caso que yo tengo el día de hoy. Entonces es ley por caso. Entonces también ofrece un sistema justo de impuestos. El diezmo era un sistema de impuestos y era exigido por los creyentes y los incrédulos. O sea que cuando te hablan de diezmos en una iglesia, te están hablando de la ley mosaica. Están hablando del impuesto que recibían los ciudadanos de esa ciudad o de ese país que tenían que pagar para mantener pues, los servicios que ofrece el gobierno. Después, el código número 3 incluye la función de la libre empresa y de la motivación por la ganancia. El sistema capitalismo se apega más a la ley mosaica que al sistema totalitario, ¿okay? Del sistema comunista. ¿Por qué? Porque te permite tener tu propio negocio, ganarte tu propio dinero y disfrutar de lo que tú ganas. ¿Okay? Entonces, y te permite tener propiedad. En los sistemas totalitarios comunistas no te permite tener tu propia propiedad. No te permiten hacer eso. Todo le pertenece al gobierno. Entonces, claro está, y si le pertenece a ellos, te pueden sacar cuando les dé la gana. ¿Me explico? Entonces, el asunto es que rechazaba todas las formas de socialismo y del Estado benefactor, pero exigía la caridad cuando las personas la necesitaban. Entonces, cuando una persona o un sistema destruye las riquezas en una nación, entonces destruye la fuente de trabajos de esa nación. Y eso es lo que hace el comunismo, tratar de destruir las fuentes de trabajo. ¿Cómo lo hace? Poniéndole impuestos agravantes para que las personas que tienen negocios, pues dicen, bueno, ¿yo para qué voy a hacer tanto si aquí lo que yo me gano se lo tengo que dar al gobierno, etcétera? Es muy caro. ¿Qué hacen? Se salen del país, se van a otros países donde no tienen estos cargos tan fuertes y por eso muchas de las entidades que producen trabajos y estas empresas multinacionales se han ido a la China
a la China, señoras y señores, porque ahí le pagan $1 al día a la persona. ¿Okay? Entonces ellos pueden hacer el trabajo baratísimo y la empresa gana, etcétera. Pero lo que ha pasado con eso es que la China se ha robado toda la tecnología norteamericana. Cualquier cosa que se hace en China, ellos le exigen a los países que vienen con la tecnología que le den la tecnología a la China. Y la China la duplica y con eso hace grandes empresas y están haciendo carros, y están haciendo computadoras, están haciendo todo lo que antes no podían hacer porque se robaron la parte pensante, pues, la que hace todas esas cosas. Y es algo terrible porque eso acaba con este país. Porque si tú puedes comprar lo mismo que viene de China, suponte que puedes comprar una computadora, aquí te cuesta $600 porque está hecha en América, y viene una de la China por $100 que hace lo mismo o más, la persona dice, bueno, voy a comprarla de allá. Pero a menos de que exista un sistema fuerte de nacionalismo para evitar que entre ese tipo de cosas al país. De esta manera, lo que le estoy diciendo son resultados de no implementar la ley mosaica, que la libre empresa tiene que protegerse y la libre empresa no se le puede estar poniendo cargos adicionales. Entonces también en el otro lado vemos la caridad. La caridad es una parte válida de la vida espiritual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y había tres cosas que se rechazaban como maldad: la desobediencia civil, la violencia y la revolución. La desobediencia civil, ustedes vieron que, por ejemplo, en la India, este famoso Indira Gandhi hizo la revolución de las manos caídas. No trabajamos. No trabajamos. Eso es desobediencia civil. Y es anticristo, antibíblico. ¿Okay? Pero la gente lo aplaudía, etc. Claro está que ellos estaban peleando desde su punto de vista una inigualdad, algo que a ellos no les parecía justo, una injusticia. Pero, de todas maneras, la palabra de Dios nos deja saber que dentro del país, nosotros lo que hacemos es trabajar y que la empresa libre te pague el justo salario que tú te mereces. La violencia tampoco es permitida y la revolución menos. Entonces, son tres cosas que rechazaba la ley mosaica. Las leyes divinas del establecimiento son tanto para el creyente como para el incrédulo. Muy importante. O sea que eso es algo que nosotros tenemos que pensar. La ley mosaica exigía la moralidad para los creyentes y para los incrédulos, ambos. Y no era un método de espiritualidad. Muy importante, porque la moralidad no es un método de espiritualidad. En otras palabras, tú no eres espiritual porque eres moral. ¿Okay? Muy importante. Ahora, la espiritualidad sí incluye la moralidad, porque se apega a los principios dados por la palabra de Dios. Entonces, la moralidad no es espiritualidad. La espiritualidad es infinitamente mayor a la moralidad, y la moralidad se produce por medio de la autodeterminación humana, y es buena la moralidad, ¿verdad? Pero la espiritualidad es producida por Dios el Espíritu Santo y es infinitamente mayor que el bien humano. O sea que nosotros tenemos lo que Dios nos da y es superior a lo que produce el ser humano. Entonces, ahí quedamos la semana pasada, yo simplemente le estaba refrescando la memoria. Ahora veamos quiénes son los recipientes de la ley mosaica. Porque aquí está haciendo Pablo alusión en Efesios de la ley mosaica. Está diciendo que ya esa ley pues no es abrogada en sí, sino los preceptos que esta ley exigía en cierto modo. Entonces, aquí dice que la ley mosaica, entonces en Éxodo 19:3 nos hace saber que la ley mosaica fue dada a la nación de Israel, la primera nación cliente de Dios, en el año 1440, señoras y señores, antes de Cristo. 1440 años de Cristo más 2020 años, 2019 años, ustedes más o menos tienen ahí un periodo de tiempo de 3.400 o 3.450 años que han transcurrido desde que se dio la ley mosaica. Pero miren lo que nos dice entonces la ley mosaica en Éxodo 19:3. Dice lo siguiente: entonces Moisés subió para encontrarse con Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y después de esto, en Levítico 26:46, dice: estas son las leyes, los decretos y las instrucciones que Jehová estableció entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Hablado, Señor. El pueblo escuchó la voz de Dios cuando habló Dios en el monte Sinaí. O sea que aquí tenemos algo que es maravilloso. Después en Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que dice la ley mosaica, no está hablando de la ley contemporánea de un país, sino de la ley mosaica en el contexto que estamos estudiando, lo dice a los que están bajo la ley mosaica. ¿Oyeron eso? Él mismo está haciendo una aclaración en el transcurso de la edad de la iglesia que esto habla con las personas que están bajo la ley.
no bajo la iglesia, porque la iglesia tiene otro punto. Y dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio ante Dios. Una de las cosas que ustedes se dan cuenta es que cuando ustedes, por ejemplo, den el evangelio de la salvación a una persona, ustedes lo pueden pasar por la ley mosaica, para determinar que ellos son personas imperfectas y que ellos no alcanzan la gracia de Dios por sus propias obras. Ellos no alcanzan la misericordia de Dios por sus propias obras. Ellos no pueden salvarse por sus propias obras porque ya de fábrica vienen dañados. ¿Se dan cuenta? Como todas las personas. Entonces es muy importante entender este asunto. La ley mosaica le tapa la boca a todas las personas. Fíjense en esto. Le tapa la boca a todas las personas. Yo no sé si ustedes vienen al colegio o a la universidad aquí en los Estados Unidos, pero te dice que nunca se debe generalizar nada. Nunca puedes decir que todas las cosas son así, porque siempre va a haber una excepción, ¿verdad? Eso es lo que dicen en el colegio. Aquí la palabra de Dios está diciendo que la ley mosaica le tapa la boca a todas las personas, a todos los 7 billones, 7 mil millones de personas que existen en la faz de la tierra, sin excepción. ¿Okay? Eso es una declaración fuerte que, claro está, destruye pues lo que dicen en el colegio hoy en día. Y es algo muy interesante porque para nosotros nos da a saber el poder que tiene la palabra de Dios. Y finalmente les pongo a Romanos 9:4, que nos dice, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley mosaica y el culto y las promesas. O sea, ¿a quién se le dio todo esto? A Israel. ¿Por qué se le dio a Israel? Porque Israel fue el pueblo que Dios escogió para que pronunciara su palabra a las otras naciones y que por medio de ellos se salvaron. El problema que tuvieron ellos, que es el mismo problema que tiene la iglesia al día de hoy, que se separaron de Dios, hicieron lo que quisieron, finalmente fueron, bueno, primero vienen estas devastaciones extraordinarias donde mueren millones de judíos, ¿verdad? Pero después de esto viene la diáspora, pero es a través de la gracia de Dios que a través de la diáspora, entonces el judío viene y conoce a Dios, finalmente, a su propio Mesías, pero lo oye de la boca del gentil y no de la boca del judío, con raras excepciones, claro está. Yo escuché el evangelio de un judío, pues, un gran amigo mío, se llama Ken Dogman, y él fue el que me habló del evangelio de la salvación. Era judío y era creyente, y él me dijo a mí esas cosas. De todas maneras, es muy interesante. En Deuteronomio, ahora le voy a presentar lo que nos dice Deuteronomio, porque la ley mosaica nunca fue dada a los gentiles, y por eso les pongo Deuteronomio 4:8. ¿Qué nación hay tan grande que tenga las leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo delante de ustedes? La ley justa viene del Dios justo. La ley perfecta viene del Dios perfecto, ¿verdad? Y el Dios perfecto es el Mesías y su Padre y el Espíritu Santo que produce la información para nosotros. Perdón, entonces, y también les pongo a Romanos 12, del 2 al 14. Así que todos los que pecaron sin la ley mosaica, fíjense ustedes, esto se refiere, ¿cuándo fue que fue dada la ley mosaica? En el año 1440 a.C. Pero antes de eso no había ley, ¿okay? Porque todavía no había sido dada. Entonces dice Romanos 2:12 a través del apóstol Pablo, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Está hablando de las normas y los principios que Dios tiene y estas personas se pegan a ellas y está diciendo que estas personas se ven mejor en la presencia del Señor. Ahora, la salvación viene por medio de la fe, sin excepción en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, debido a que Israel era la nación cliente, la nación sacerdotal, ella se le dio la ley a Israel. Y el código número 3 es la excepción en lo que concierne pues a lo que es aplicable el día de hoy, debido a que pertenece a todo el mundo. Y los principios del código número 3 están reiterados en tales pasajes como en Romanos 13 del 1 al 10. Les digo esto porque las partes de la ley mosaica que están vigentes son repetidas en el Nuevo Testamento. Las del código espiritual no están repetidas porque resulta que ya el Mesías vino. Entonces no tienen que pasar por estos diferentes tipos de rituales
que se utilizaban en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos algo superior. Y la ley mosaica, en los 10 mandamientos, tienen códigos que lo que hacen es proteger a una nación, pero no es utilizado para la salvación, ni mucho menos, no es espiritual. ¿Okay? Entonces, en Romanos 13, del 1 al 10, nos dice lo siguiente. Fíjense qué interesante es todo este Romanos 13, y se lo van a leer todo completo. Sométanse, miren lo que nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Esto cuando estaba el Imperio Romano, que era tiránico en el sentido de que ejecutaban sumariamente a las personas que violaban la ley. No tenía cárcel, como ahora, sino que habían celdas que mantenían a las personas, incluso habían apartamentos. La persona pagaba su propio departamento, le ponían un soldado, depende de qué tipo de riesgo era, y esa persona pagaba todos sus gastos, su comida, su agua, todo lo que tenía. El gobierno no pagaba nada de eso. Y los que estaban metidos en la cárcel, su familia tenía que traerle la comida y el agua y todo lo que necesitaban. El gobierno no se los daba. Si están oyendo esto, hoy en día el Estado se gasta $60,000 a $70,000 al año por prisionero. Hay más de 2 millones de prisioneros. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que gastan en personas que no tenían que estar en la cárcel? ¿Qué hacía Roma? Roma lo pasaba por el juez, y si el juez dictaba sentencia y era culpable de un homicidio, ahí mismo moría. Lo sacaban y lo mataban. ¡Pum! Se acabó. Habían varias cosas. Si violaban a una mujer, lo sacaban y lo mataban. Así de simple, la ley era muy rápida. Entonces la gente no se atrevía a hacer ciertas cosas. Si robaba, tenía que reparar y le daban 20 latigazos en piel. Y los 20 latigazos eran con el flagellum, que era un látigo que te quitaba la piel, te quitaba músculos de la espalda. Cada vez que lo jalaban y eso agarraba y sacaba. Entonces, y después lo soltaban, váyase a su casa. Pero antes de eso le ponía un poquito de sal pues, para que se curara, porque la sal no permite que entre bacterias. Pero ¿cómo arde la sal cuando tienes una cortada, verdad? Entonces, esa persona no reincidía. Bárbaro, no volví a hacer eso. No, ni se me ocurre, ni dime lo que quiera, pero yo no voy a hacer nada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque era tan severo. Entonces no había cárceles. Simplemente no habían cárceles, como hay hoy en día. O sea que la ley era fuerte, y es aquí donde se está escribiendo la ley. Hoy en día la gente dirá que qué salvajes eran. Bueno, era la ley. ¿Okay? Y la ley dice que dice la palabra de Dios, hay que obedecerla. Entonces, dice, no hay autoridad que no provenga de Dios, y la que hay por Dios ha sido constituida. ¿Qué significa eso? Que los gobernantes que existen en los países que están en estos momentos son constituidos por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios permite que esas personas existen para gobernar, para darle ¿qué? Látigo al pueblo que no lo quiere conocer al Señor. Y eso es terrible lo que pasa en estos países. Eso se queda y es una plaga que dura 100 años, 200 años, 300 años, bajo un dominio total y completo. Entonces, así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están ahí para infundir el terror al que hace lo bueno, ante la ley, ¿verdad? Si tú sigues la ley, no hay problema, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para ti, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada. La espada es la pena capital. ¿Okay? La espada es la pena capital. Pues es un servidor de Dios, un vengador para el castigo del que hace lo malo. Después, en el versículo 5, continúa y nos dice, por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia, porque por esto pagan también los impuestos. Los impuestos los tienes que pagar. No estés, si te tocó pagar, paga los impuestos. El mismo Señor Jesucristo nos dice al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios. Ahora, son tan complicados los impuestos al día de hoy que requieres un contador público certificado, porque hay muchas maneras legales en que tú no tienes que pagar ciertos impuestos. Y no es malo utilizar todo lo que te da el sistema para que tú no pagues los impuestos. Pero el asunto de no pagarlos o decir que no te ganaste lo que te ganaste, para que no, eso es otra cosa. Pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Paguen a todos lo que deben,
Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Fíjense que nos está diciendo que hay personas que merecen honra, que están en lugares altos. ¿Son mejores que nosotros ante Dios? Para nada. Simplemente que tienen una posición exaltada en la faz de la tierra y ellos por la oficina que ocupan se les da el respeto que se merecen. Eso es lo que dice la palabra de Dios y nosotros lo entendemos perfectamente bien. Nosotros no lo ponemos al 2 por 2, que dame que te doy, que somos iguales, que qué pasó, que qué onda, que por qué me vas a decir lo que me estás diciendo y quién eres tú, ¿verdad? No, señor, eso para nada. Sí, señor, no, señor. Ordene usted, mande usted. ¿Okay? Así de simple. Entonces, aunque tú lo veas como una persona inferior en tus ojos, que no lo debes ver de esa manera, hay que respetar. Y después dice, no deban a nadie nada salvo el de amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjense cómo te dice que cumples la ley, amando al prójimo. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amor no hace el mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Claro está, cuando tomas a una persona, ¿tú le deseas algo malo a la persona? Para nada. ¿La quieres utilizar para tu hijo? No, tú la amas, ¿verdad? Una persona que ama quiere lo mejor para la otra persona, para el ser amado. Y eso es algo extraordinario. Ahora, si no existe amor, porque no hay capacidad, entonces las personas se usan las unas a las otras. Una parte te usa para que tú le des las cosas que a él le interesan, y ella te usa para que tú le des las cosas que a ella le interesan. Pero es como un pacto de negocios más que todo, no amor. Pero el verdadero amor se cuidan los unos a los otros, hay un genuino interés en el bienestar de tu cónyuge, por ejemplo. Un genuino de atender a esa persona y de respetar a esa persona y de hacer todo lo posible para que esa persona esté bien. ¿Se dan cuenta? O sea que, y es de ambos lados, no solamente del lado de la mujer, el hombre también es más, el hombre es el que inicia todo eso. El hombre le enseña a la mujer y le demuestra a la mujer cómo es el asunto, ¿ok? Y no la juzgan, ni la maltratan, ni nada de eso. Y ese es un verdadero hombre que ama. ¿Okay? Tú no puedes decir te amo, te amo, te amo, te amo, y tú haces con ella lo que quieras y limpias el piso con ella, y trapeas con ella, y todo lo demás con ella. Porque eso no es amor, estás utilizándola. Entonces la ley mosaica nunca se le dio a la iglesia. Ahora, esta parte es muy interesante y quiero que ustedes la vean porque hay personas bajo la teología del pacto, ¿verdad?, que mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, utilizan la ley mosaica para guiar a sus filigreses en la iglesia. Debes de hacer esto y esto y si no, estás violando la ley. No, señor. Nosotros estamos bajo la ley superior del Espíritu de vida y de verdad, pero no estamos bajo la ley mosaica. ¿Y por qué dice el pastor eso? Bueno, el pastor dice eso porque está escrito en la Biblia. Y en la Biblia les voy a dar los versículos bíblicos que hablan de eso. Comenzando con Hechos 15:5, perdón. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que se circunciden y mandarles a que guarden la ley de Moisés. ¿Está hablando con quién? Recuérdense que los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. Lo que hace es marcar la progresión de la iglesia primitiva, cómo se expandía. Entonces lo que pasaba es que iba, por ejemplo, el apóstol Pablo predicaba el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, después atrás de él venían los judaizantes, y los judaizantes le decían, no, esta persona tiene que circuncidarse y tiene que mandarles que guarden la ley. Y el asunto es que no, señor, de ninguna manera. La circuncisión que nosotros tenemos es la circuncisión del Espíritu. ¿Oyeron eso? No hecha por manos de hombre, sino por el Espíritu. Entonces, y también el próximo que les quiero enseñar es el de Hechos. Aquí tienen el de Hechos 15:24, que dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, les han molestado con palabras, trastornando sus almas con este asunto de la ley, que tienen que guardar la ley, que tienen que circuncidarse, que tienen que hacer una serie de cosas. ¿Okay? Y él está diciendo de ninguna manera. Y después a Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. ¿Okay? Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es la siguiente. Todos los pecados que nosotros hemos cometido y todos los pecados que nosotros vamos a cometer en el futuro, porque los vamos a cometer sin falta, ya han sido pagados en la cruz. ¿Okay? Para ti es algo nuevo, pero ya el Señor supo y ya los pagó. Eso significa que lo único que tienes que hacer después de tu salvación es confesarlos y en base
de la obra que hizo el Mesías en la cruz pagando por tus pecados son perdonados en el instante que los confiesas ante el tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque basado en la sangre es justo que tú no pases por una segunda injerencia de la ley. ¿Okay? No puede ser juzgado dos veces. ¿Se dan cuenta? Ahora, la persona dice, porque el pastor dijo que ya todos mis pecados están pagados, así que van a darle rienda suelta al asunto porque esto se puso bueno. Ahora sí que le voy a dar porque ya está todo pagado, ¿verdad? Y lo utilizan como un sistema de legalismo. ¿Okay? Diciendo que el pastor, hablando de la gracia, pero no, fíjense, el problema es el siguiente. La confesión, que la tenemos nosotros, no es una licencia para pecar, es una licencia para servir, porque no puedes servir al Señor a menos que confieses tu pecado, porque estás caminando en la carne. Mientras estás en la carne y no has confesado tu pecado, estás caminando en la carne. Y el problema que tiene eso es que has quebrantado la comunión con Dios, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Dios es espíritu, el que adora debe adorar al espíritu, ¿en verdad? Bueno, entonces tú cuando tienes ese procedimiento que te separa de Dios por el pecado, no puedes crecer, no puedes conocer a Dios, estás enajenado a Dios, estás en el sistema cósmico de Satanás y tú te estás separando de la gracia de Dios, de lo que Él te da para que tú tengas lo máximo y lo mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que nosotros no queremos pecar, porque nosotros mismos nos hacemos daño. No porque vamos a perder la salvación, que vamos a tener que mantener la ley, nada de eso. No, Señor, tú no puedes perder la salvación, pero tu crecimiento sí. Ese sí lo puedes perder porque no tienes comunión con el Señor. Y eso es muy importante, pero hay que entenderlo pues de la manera correcta. Y después nos dice en Gálatas, fíjense, son versículos del Nuevo Testamento, porque mediante la ley mosaica he muerto a la ley mosaica, a fin de vivir para Dios. O sea, él está citando la misma ley y está diciendo que cuando una persona muere, ya no está bajo la ley. Y el ejemplo que él hace es, si una mujer se casa, ¿verdad? Y después se separa del marido sin que le dé carta de divorcio y se casa con otra persona o se acuesta con otra persona, pues, ha cometido adulterio. Pero si esa persona se le muere el marido, la mujer está libre para casarse de nuevo. ¿Okay? Ya no está bajo la ley, bajo la pena de la ley. ¿Me explico? De otra manera, sí está bajo la pena de la ley. Entonces, por eso él cita esto para dejarnos saber que mediante la ley he muerto para la ley, a fin de servir a Dios, para vivir por Dios. Entonces, de esa manera lo explica el apóstol Pablo, y esta es la falla de la teología del pacto, señoras y señores. Nosotros tenemos un código superior a la ley mosaica. Nosotros tenemos el código de honor de la familia real. La familia no tiene sacrificios animales, adoración de los sábados, un sacerdocio especializado. Todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, tanto el hombre como la mujer. Sacerdocio santo, dice la palabra de Dios. Entonces, todos estos pasajes que les acabo de leer nos indican a nosotros que la moralidad tiene que ser distinguida de la espiritualidad. Son dos cosas diferentes. Y claro está, la moralidad es para toda la raza humana. Mientras más moralidad tenga una nación, mejor está. Y esa nación, debido a que el propósito de la verdadera moralidad es para proveer la verdadera libertad. La moralidad no debe ser rechazada por el creyente. No, señor. Nosotros tenemos algo mucho más grande que la moralidad, que es la vida espiritual única de la Iglesia, la cual incluye la moralidad. Pero no es una parte de la vida espiritual, pero no es toda la vida espiritual. Bien, entonces ya vimos esa porción que es tan interesante. Ahora, lo que quiero enseñarles es algunas de las limitaciones que tiene la ley mosaica. Estas son llamadas las debilidades e inutilidades de la ley. ¿Y eso quién lo dice? Bueno, en Hebreos, fíjense que el apóstol Pablo, yo creo que él fue el que escribió esto, claro está que no es por cierto, porque no se sabe quién escribió esta epístola, pero tiene un conocimiento del Antiguo Testamento impresionante y el apóstol Pablo era el que tenía el máximo conocimiento de esto, era un erudito en el Antiguo Testamento. Pero bueno, sin proponer pues que él fue el que la escribió, de todas maneras el libro de Hebreos nos dice, a la verdad, el mandamiento anterior de la ley fue abrogado por ser ineficaz e inútil, hablando de la ley mosaica. ¿Por qué era inútil? Inútil quiere decir que no podía ser utilizado para la salvación. No te podías salvar por medio de la ley. Tú podías guardar toda la ley, una ley moral, y no te salvabas. Tenés que creer en el Mesías, ¿verdad? Porque la ley mosaica no perfeccionó nada. Nada, la ley no puede perfeccionar nada, ¿verdad? Sin embargo, se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. ¿Se da cuenta? Es a través del Mesías que tú naces espiritualmente y ahora sí tienes algo que vale la pena. Entonces, la ley mosaica no puede justificar a nadie ante Dios.
Esa es la parte que tenemos que entender. Tú no puedes ser justificado ante la presencia de Dios por guardar la ley mosaica. Eso no te justifica porque recuerden de qué es la justificación. Bueno, la justificación, si tú te tratas de justificar ante Dios guardando la ley, tú te estás tratando de justificar ante Dios con el uso de tu propia rectitud. ¿Verdad? Tú estás tratando de decirle a Dios, mira que yo estoy haciendo cosas extraordinarias, estoy manteniendo la ley, yo soy súper moral. Soy moral, yo no hago cosas que hacen esta gente que está aquí, que están en la sinvergüenzura y haciendo cosas que no son. Pero esto no tiene compatibilidad con la rectitud perfecta de Dios. La rectitud perfecta de Dios no admite la rectitud imperfecta del hombre, no importa qué también se porte. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante entender la diferencia. ¿Y qué es lo que hace Dios en el momento de la salvación? En el momento de la salvación, la justicia de Dios, que es perfecta, imputa su propia rectitud a nosotros. Ahora tenemos la rectitud de Dios con la cual podemos tener esa perdurable y eterna relación con el Señor. Sin esa no lo podemos hacer. O sea que tu comportamiento moral no es suficiente para que tú tengas una vida eterna con el Señor, porque no puede ser, no te la permite. Entonces, dice la palabra, a la verdad el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley mosaica no perfecciona nada, sin embargo se introduce una esperanza mejor por la cual nosotros nos acercamos a Dios. Entonces, la ley mosaica no puede justificar a nadie como un sistema de obras. En Hechos 13:39 dice, y de todo lo que por la ley de Moisés, la ley mosaica, no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. En él, ¿quién es él? El Mesías, Jesucristo. En él sí, tú crees en Jesucristo, él hizo la obra por ti, adelante, estás en el cielo ya, eres parte de la familia real. No importa lo que pase en la faz de la tierra, señoras y señores, puede que te metas en esta fentanil, ¿cómo se llama? Sí, esa droga terrible que te mata. Te puedes morir, puedes quedarte, adicto a esa droga y al final te mata. Y tú te olvidaste de Dios, pero Dios no se olvidó de ti. Ya Dios te rescató. Ahora no vas a tener en el cielo, no vas a tener grandes recompensas, pero no vas a ir al infierno. ¿Sí me explico? Pero no puedes perder la salvación porque tomaste la decisión máxima de la faz de la tierra, que es creer en el Creador tuyo, que es el Mesías. Tú creíste en Él, tienes vida eterna. Y eso es muy importante. Y ese es el mejor amor que nosotros le podemos dar a una persona, darle el Evangelio de la salvación. Entonces, fíjense, y después en Filipenses nos dice, y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía, una justicia propia, la justicia menos R, ¿verdad? Imperfecta. Y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivada de la ley mosaica. Eso significa que Él está utilizando la ley mosaica para tener un comportamiento moral excelente. No, Señor, sino la que es por la fe en Cristo, por la fe en el Mesías, la justicia que proviene de Dios por la fe. Ese es Filipenses 3. ¿Ok? Filipenses 3:9, fíjenlo, aquí está, la imputación de su justicia, Filipenses 3:9. Eso es lo que tú necesitas para tener vida eterna. Él tiene que darte a ti su rectitud. ¿Y se la da a quién? Al hombre espiritual. Al hombre espiritual. Cuando naces espiritualmente, entonces tú recibes esto de Dios. Tú no te lo ganas, tú no te lo mereces, tú simplemente confiaste en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Así tiene que ser la salvación. Les digo por qué. Porque, por ejemplo, tú no hiciste nada para nacer físicamente. Tú no estabas ahí, ¿verdad? Tú le dijiste a Dios, quiero nacer de tal familia. No, tú eras un ente físico, tú no existías de ti, tú no eras nada. Dios escogió y te puso en la familia que Él quiso. Para que ahí estás, para alcanzar a las personas que Él quiere que tú alcances. O sea, tú no hiciste nada para nacer físicamente y no tienes que hacer nada para nacer espiritualmente. Solamente cree en el que hizo la obra. O sea, que es compatible con la gracia. Muy interesante esa porción y nosotros tenemos que verla muy claramente. Entonces, la ley fue dada como un sistema para entender el pecado. ¿Oyeron eso? ¿Para qué fue dada la ley? Para enseñarnos a nosotros lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? La desobediencia. ¿Y por qué la ley? Porque la ley tiene el justo mandamiento de Dios y tiene la perfección de Dios. Y Dios te dice, tú no puedes alcanzar mis estandartes con tus obras, porque yo soy perfecto. ¿Sí entienden eso?
Yo soy perfecto, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? La ley lo condena porque el hombre no puede alcanzar los preceptos de la ley. No puede hacerlo. El único que lo pudo hacer fue el Hijo de Dios. Ese sí lo podía hacer. Él sí pudo hacer toda la ley. No, en él no hubo desobediencia. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero los demás, todos nosotros, es más, nosotros somos expertos en lo otro, en la desobediencia, en el pecado. Entonces, la ley fue dada como un sistema para entender el pecado. Para que nosotros entendiéramos que nosotros somos pecadores y que no puedes hacer nada para dejar de ser pecador. Así es el asunto. Entonces, la ley mosaica nos dirige al hecho de que nosotros necesitamos la salvación. Pero la ley en sí no puede salvarnos. Entonces, solamente es un guía y te apunta al problema que tienes. Primero te deja saber cuál es el problema. Ese es el problema que tú tienes. Tú naciste con una naturaleza pecaminosa humana, separado de Dios. Tú por tus propias obras no puedes alcanzar la perfección divina. Tú no vas a hacer la obra para que Dios te deje entrar al cielo. Tienes que tener un Salvador que te permita entrar al cielo. Entonces, ahí sí. La ley mosaica revela a Jesucristo como el único Salvador. La ley presenta una cristología y soteriología completa. Soteriología es la doctrina de la salvación. Los judíos entonces ejecutaban el ritual sin relacionarlo a la realidad de Jesucristo como el Mesías. Ahí está el problema que tenía Israel. Entonces en Romanos 3:20, aquí está hablando del judío de los judíos, fariseo de fariseos. Aquí le estoy citando al fariseo de los fariseos, judío, que es Pablo, el gran Pablo. Y él dice lo siguiente: porque por las obras de la ley mosaica nadie será justificado antes de él, pues por medio de la ley mosaica viene el reconocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley mosaica, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí lo tiene, Filipenses 3:9, ¿verdad? Y después dice, atestiguada por la ley mosaica y los profetas. El versículo 22, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción. Entonces se dan cuenta de que Él nos está diciendo a nosotros algo maravilloso. Les voy a dar 2 versículos más y concluimos. El próximo es Romanos 3:28. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe en el Mesías sin las obras de la ley mosaica. ¿Okay? Y finalmente tenemos a Gálatas 2:16, que nos dice, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley mosaica, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en el Mesías, en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí tienen ustedes, señores, que todos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son salvados por medio de la fe en Cristo, porque Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Entonces, ahí vamos a concluir. La semana que viene les voy a dar más que tiene que ver con este tema interesantísimo, y ustedes se van a dar cuenta, pues, de la perfección y de la precisión divina. Él nos dice a nosotros, mire, yo te amo, yo tengo el plan para tu vida, ven a mí que yo te voy a bendecir. Las bendiciones de Dios sobrepasan el entendimiento. Sobrepasan el entendimiento, señores y señores. Solamente ve a Él y Él es el que te guía tu vida y Él es el que hace todo lo mejor para tu vida. Bueno, así concluimos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para cada una de nuestras vidas individualmente. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.